Buenos días a todos. Daremos inicio a nuestro comité diario del 26 de agosto del 2015. Para iniciar tenemos noticias relevantes en Colombia. En la parte de emisores encontramos que Celsia publicó resultados financieros en el segundo trimestre, manteniendo el mal desempeño del primero y registrando una caída en la utilidad neta del 93%, mientras que los márgenes también se mantienen reducidos. Noticia que será ampliada en las siguientes diapositivas. Por otro lado, vemos que Standard & Poor's ha ratificado la calificación crediticia internacional de ISA en BBB con perspectiva estable, debido al respaldo de sus indicadores financieros y la fuerte posición del mercado colombiano y peruano. También encontramos que Venezuela ha ratificado el cierre de la frontera con Colombia de manera indefinida. Y finalmente aquí, en relación con el mercado de deuda pública, encontramos que la corredirectora Ana Fernanda Mawishka realizó declaraciones en las que apoya la percepción de que el debilitamiento económico presionará la inflación a la baja en el 2016. Es decir, está dentro del grupo que defiende la alternativa de mantener la tasa inalterada en el conjunto con el director Juan Pablo Zarate. También encontramos aquí en América Latina que Brasil ha presentado un déficit en cuenta corriente de 6,2 billones, mientras el mercado esperaba un déficit de 6,7 billones, digamos, por tanto presentó un dato un poco mejor de lo que esperaba el mercado, pero igual es un dato muy negativo. También la confianza del consumidor cae por cuarto mes consecutivo en agosto del 2015 en un 1,7%. En México, el gobierno sigue ajustando las condiciones de participación para los interesados en las licitaciones de campos petroleros. Ahora los interesados conocerán las condiciones mínimas con 2 semanas de anticipación. Antes era solo de un día, con lo que se espera una mayor participación en la subasta del 30 de septiembre del presente año. También aquí Moody's ha revisado la calificación crediticia de Pemex, que actualmente es equivalente a un A negativo en el contexto internacional, y podría ajustarse a la baja por el deterioro de la generación de caja, explicados por una menor producción y menores precios del petróleo. En Perú, Moody's espera un repunte de la dinámica económica en el segundo semestre del 2015, impulsando el crecimiento del PIB a un 3% para todo el año. El gobierno espera un crecimiento del 3,9%. En Estados Unidos, los datos presentados el día de ayer, las ventas de vivienda nueva y confianza del consumidor se mantienen en tendencia positiva. El índice de confianza del consumidor se ubicó en 101.5, muy por encima de las expectativas del mercado, inclusive por encima del más optimista de los analistas, que esperaba un 96.5. Por otro lado, los precios de vivienda subieron en junio del 2015 un 5% frente al mismo mes del 2014, mostrando una resistencia del sector. La oficina de presupuesto del Congreso asegura que el déficit fiscal del 2015 sería de 426 billones, es decir, 60 billones menos que su proyección de marzo de 2015, explicado por mayores ingresos tributarios que dilatan en el momento de nueva negociación para aumentar el techo de la deuda de los Estados Unidos al mes de noviembre del 2015. El sector de servicios se desacelera en agosto del presente año. De acuerdo al Markit, su índice de actividad del sector pasó de 5.7 a 55.2, lo cual lo mantiene con una buena dinámica. Y en cuanto a Asia, tenemos que China, además de las medidas implementadas el día de ayer, el Banco Central anunció una inyección de liquidez de corto plazo equivalente a 21,8 millones, lo cual está en línea con nuestras expectativas de acciones más decididas por parte de las autoridades para evitar una caída más pronunciada del mercado accionario. Por otro lado, también el regulador limitará las operaciones del mercado de futuros, limitará las posiciones abiertas, un aumento de requerimientos de garantías y el cobro de costo de transacción. En el calendario económico encontramos que tenemos para el día de hoy inventarios de petróleo, órdenes de bienes durables, los cuales se ubicaron en un 2% cuando el mercado esperaba un decrecimiento del 0.4%. Tendremos un discurso de la Fed en New York, y en Colombia tenemos la venta de vehículos para el mes de julio. Bien, pues el mercado de acciones en Estados Unidos estaba reaccionando ya positivamente esta mañana. Digamos que los malos datos en Europa, como observan ahí en el mapa, estaban los
las acciones reaccionando de manera negativa, pero los inversionistas, digamos, estaban aprovechando o continúan mejor aprovechando esos buenos precios que hay en algunas acciones puntuales en Estados Unidos y en lo que tiene que ver con el crecimiento de este país frente a Europa. Entonces digamos que se vio claramente esta mañana los flujos pasando de Asia y otros países emergentes hacia Estados Unidos, y ya después de darse a conocer este dato de bienes durables que presenta una expansión del 2% frente a un menos 0.4% que era lo que esperaba el mercado. Este es el mayor dato presentado durante el último año. Digamos, aumenta esos números verdes en el mercado estadounidense, y de hecho ha frenado en parte la caída que presentaba el mercado europeo. En lo que tiene que ver con las acciones de China, pues ahí vemos el índice Shanghai aún debajo de la zona, digamos, fuerte de los 3.000 puntos, cerró sobre los 2.927 puntos, y digamos que el mercado, en lo que tiene que ver con los mercados emergentes de Asia, digamos, continúa con un tono un poco rojo. En el mapa me devuelvo un poco, en el mapa también estábamos viendo aquí Rusia con pues un mapa bien verde, y eso tiene que ver ese movimiento principalmente a la orden que dio Vladimir Putin en la madrugada de hoy de replegar las tropas que tenía en Ucrania. Les recuerdo que se presentaron ataques fuertes desde el 28 de febrero y digamos que esta es una muy positiva noticia en lo que tiene que ver con el mercado ruso. En el mercado colombiano, pues ayer negociamos cerca de 122.000 millones de pesos. Importante o relevante destacar la participación de la acción de la vivienda el día de ayer. Se transaron cerca de 20.000 millones de pesos, digamos que muy por encima del promedio tradicional, alrededor de unas 400 operaciones. Resto de acciones, pues Bancolombia, Empresa Energía con más de 10.000 millones de pesos. Ya digamos que las otras acciones por esos promedios tradicionales entre 1.000 y 2.000 millones de pesos. Aquí en el índice colombiano, pues digamos que los niveles de trailing stop de la recomendación que dimos desde comienzos de agosto de vender todas las posiciones, digamos, está bien lejos. La zona control ahora está sobre los 1.230 puntos. Estamos ya lejos de 100 puntos, y esta distancia tan amplia tiene que ver con esa volatilidad que debería continuar, digamos, por unas jornadas hasta buscar una estabilidad en el mercado. Por ahora, entonces, muy pendientes de la zona baja de los 1.100 puntos, que puede ser una zona, digamos, bien importante, no solo psicológicamente, sino también en el pasado fue una zona, digamos, de resistencia bien importante en este índice, que podría entonces, digamos, buscar o conllevar a una zona de control. Obviamente dependemos mucho del mercado internacional, entonces por ahora, digamos, el mensaje continúa siendo la cautela en estas para los inversionistas de mediano y largo plazo. La acción que más subió ayer fue Pacific Corp, un incremento del 6.12%. Les recuerdo nuestra recomendación de subponderar esta especie, y aquí digamos que se mantiene sobre ese rango, sobre este canal que hemos ya dibujado en el largo plazo. La parte baja 6.500, la parte alta 9.500. Se ha unido a la conferencia. Y por ahora ya en lo que tiene que ver con el mercado intradiario, muy pendientes del dato de inventario de crudo que va a salir a las 9:30 de la mañana, que ya les voy a hablar más adelante. La acción que más cayó, ISA, ya completamos una caída aquí cercana al 15% en tan solo 2 jornadas. Desafortunadamente, los puntos bajos y la ruptura de los 6.000 pesos que la habíamos discutido en la jornada anterior, pues hoy en día ya nos hacen, digamos, más lejana la posibilidad de ir a rescatar esa zona de los 6.000. Por ahora, pues, desafortunadamente también mucha cautela con la especie en el largo plazo, y estoy hablando de inversionistas que van a más de 1 y 3 años. Esta acción sí está siendo bien atractiva, porque esa caída del 15% en 2 días, pues digamos, digamos, podría ser hasta exagerada. Pero pues por la volatilidad intradiaria, desafortunadamente, que va a continuar en los mercados por estos días, pues digamos que para el largo plazo una buena expectativa, para el corto plazo, digamos, cautela.
Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Continuando con nuestras noticias, aquí respecto a emisores tenemos la ampliación de la entrega de resultados de Celsia. Como primer punto mencionamos aquí una disminución importante en la generación de energía. La generación de energía cayó un 13,2% en comparación con el segundo trimestre del 2014. Esto en vista de que las bajas condiciones hídricas impactaron de forma negativa los embalses de EPSA, Hidromontañitas y Río Piedras. También en cuanto a la generación térmica se registró una caída del 9% con respecto al segundo trimestre del 2014 debido a que las actividades de mantenimiento se mantuvieron por más de 12 días en algunas plantas, sumando a los menores precios de energía en bolsa. En consecuencia, observamos una caída en los ingresos operacionales del 4,59%, pues las ventas de energía en Colombia registraron una caída del 10%, el cual es el mercado principal de la compañía, mientras que Centroamérica, digamos que de otra forma, ayudó a que esta caída no se viera tan fuertemente reflejada en sus ingresos operacionales, incrementando las ventas en Centroamérica un 5%. En cuanto a sus costos y gastos, observamos que aunque la compañía presentó una leve mejora en comparación con sus costos y gastos del trimestre pasado, en comparación con sus costos y gastos del primer trimestre del presente año, siguen, al compararlos con el segundo trimestre del año anterior, siguen afectando de forma muy significativa sus resultados. Por lo tanto, la compañía nuevamente presenta un resultado operacional débil, donde la utilidad operacional cae alrededor de un 55% y los márgenes se contraen de forma muy significativa. Tras de eso, digamos que los gastos financieros siguen incrementados de forma muy significativa, por lo que la empresa presenta una utilidad neta de apenas 13.595 millones de pesos, presentando por segundo trimestre consecutivo una disminución del 92,5% de su utilidad neta y una contracción muy fuerte de sus márgenes, donde el margen neto pasa de 22,7 a 1,8 y el margen operacional pasa de 36,7% a 17,4%. Por estos numerosos motivos, damos por segundo trimestre consecutivo una lectura negativa a los resultados de Celsia. Aquí, ya digamos pasando con otro emisor, tenemos que Avianca ha presentado indicadores operacionales para el mes de julio del 2015, donde nuevamente presenta, digamos que, una mejora en todos sus indicadores de volúmenes de pasajeros, donde el número de pasajeros consolidados que transportó la compañía aumentó un 10,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Su capacidad también aumentó en un 8,5% expresados en AS, que son las sillas disponibles por kilómetros, y su factor de ocupación también mejoró de forma significativa para el siguiente mes. Entonces, en lo que llevamos corrido el 2015, la compañía sigue presentando buenos indicadores en cuanto a volúmenes de pasajeros. Recordarles aquí que el problema de Avianca no es el volumen de pasajeros, sino es más bien sus indicadores financieros y sus indicadores de eficiencias, como lo son el yield y el RASK. En otras noticias, también tenemos que, de manera sorpresiva, el presidente de Pacific Corporation ha anunciado su retiro inmediato de la compañía. Es decir, el presidente José Arata se retirará y será reemplazado de forma inmediata por Ronald Patin. También aquí vemos que el día de ayer Ecopetrol ha anunciado una exploración de la exploración de un bloque en Brasil con alianza de JX Nippon. Bien, como vemos en el mapa mundial de monedas, un mapa con un comportamiento, con un comportamiento bien mixto. Para destacar, digamos, un movimiento que se está presentando esta semana que tiene que ver con esas posiciones de carry trade que les había comentado, yo creo que hace unos 6 meses que estábamos empezando a observar, donde varios operadores estaban empezando a tomar posiciones
y endeudarse en euros, endeudarse en yenes japoneses para ir a buscar, digamos, activos un poco más riesgosos con una tasa de interés más alta. Esas posiciones se han observado esta mañana puntualmente que han empezado a revertirse, entonces eso ha favorecido la valorización de esas monedas fuertes. Puntualmente el yen japonés, digamos, es de las monedas que más se está valorizando esta semana por esa venta de esas posiciones pues, que estaban ligadas pues al dólar, pero que repito, tienen que ver más con activos de mercados emergentes. El euro, pues digamos, viene comportándose sobre ese rango y en ese choppy market entre la zona de 1.13 y 1.16, y aquí bien relevante lo que está ocurriendo esta mañana en la zona soporte de 1.1350, donde si se llegara a presentar alguna ruptura, podríamos observar una caída hasta la zona de 1.1150, 1.12. Por ahora, pues digamos que el mercado debería estar presentando, y que es lo mejor realmente, que se dé continuidad a ese choppy, que no vaya a haber, digamos, una fuerte tendencia al alza ni a la baja, sino que busquemos más bien un periodo de estabilización. En el peso mexicano, pues, independientemente de que el Banco Central de México, Banixco, haya vendido ya casi 8.000 millones de dólares tratando de controlar la volatilidad del tipo de cambio, digamos que como lo hemos analizado en varias oportunidades, esas medidas generalmente son insuficientes para controlar el movimiento de una divisa, y aquí lo que vemos o lo que estamos ya tratando de observar es qué posibles medidas podría llegar a presentar el Banco Central si esta desvalorización de la moneda llegara a continuar. Al igual que el resto de mercados emergentes, deberíamos entonces ver ahí un rango o una zona de operación puntualmente para el peso mexicano entre la zona de 16.90 hasta el 17.30, donde el mercado también debería buscar, digamos, una estabilización por lo menos en las siguientes jornadas. No es la excepción entonces para el peso colombiano, ya lo empezamos a ver en las dos últimas jornadas, está buscando, digamos, una zona de estabilización también. El rango, digamos, debería ser entre 3.150 y 3.250, y aquí en el corto plazo hay que tener mucha cautela y observar estos niveles que, como se ve en la gráfica, si vamos a ver una ruptura en la parte alta, 3.250, pues nos llevaría rápidamente hacia el primer rango en la primera zona, en la parte alta, 3.300. Incluso podría tener una ruptura más fuerte si una desvalorización más fuerte si esa ruptura se presentara, digamos, hoy, mañana, unas jornadas, digamos, próximas. Esa velocidad podría disminuirse si la ruptura se presentara, digamos, en las próximas semanas. Lo mismo pasa a la baja, pues existe el riesgo, digamos, de una caída fuerte si también se llegara a presentar una ruptura de la parte baja en la zona de los 3.100. Por ahora, pues esperamos que el mercado se vaya a estabilizar, y para el intradía, pues seguimos recomendando la toma de posiciones diarias. Para el día de hoy, de manera puntual, toma de posiciones ahí sobre la zona de los 3.220, 3.215, con stop abajo de los 3.200, objetivos allá sobre los 3.250 o 3.260. En el mercado mundial de petróleo, pues vemos las acciones ahí muy en línea con lo que está ocurriendo en el mercado internacional. El petróleo, digamos, ha respetado lo que ahora se convierte en una resistencia en los $40 el barril. Digamos, se presenta la expectativa de los datos de inventarios esta mañana, que van a ser publicados hacia las 9:30 del día, pero el mercado de commodities de manera general está muy pendiente y va a estar muy pendiente, muy ligado a lo que pase con China, y pues China, que es el mayor importador de cobre a nivel mundial. Digamos que el cobre es un medidor muy fuerte de actividad industrial en el mundo, entonces digamos el mercado estará muy atento a lo que ocurra con este commodity. Vamos a tratar de hacerle un seguimiento más detallado, porque hoy observamos una caída cercana al 1% en este activo, que es muy relevante para ver lo que puede pasar hacia adelante con China y con esos movimientos que estamos observando en el mercado global. La expectativa entonces es que
del mercado es que haya un incremento de 1.450.000 barriles de petróleo y una variación negativa de 950.000 barriles en gasolina. Como ustedes pueden observar en la gráfica, la demanda, digamos, estadounidense sí ha venido aumentando durante las últimas jornadas. Pero digamos, independientemente de que esa demanda haya venido aumentando, pues el mercado está más pendiente del incremento en la velocidad de la oferta, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Para el día de hoy, pues nosotros tenemos, digamos, una expectativa similar al de la semana anterior, donde esperábamos o preveíamos un dato negativo, una variación para esta semana de menos 1 millón a menos 2.5 millones de barriles, lo que podría generar, digamos, una expectativa o un movimiento alcista en el precio del crudo de manera intradiaria. Sin embargo, como también lo dijimos la semana anterior, podrá ser un movimiento ahí durante el transcurso de la jornada, pero si no rompe con volumen la zona de los $40 el barril, que les recuerdo es una zona que están protegiendo los, digamos, grandes operadores, sería muy difícil que se desencadenara una tendencia alcista en el mediano plazo. Por tal razón, pues el petróleo debería continuar de manera estructural con esa tendencia bajista, buscando allá la parte baja de los $38 el barril, ya pues con una visión un poco más estructural. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, pues esta mañana hemos visto compras interesantes en algunos bonos a nivel mundial. Digamos que el mercado está más a la expectativa de lo que pueda empezar a ocurrir con ese incremento de tasas de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Ya les voy a hablar más en detalle de eso, y algunos operadores incluso están hablando, pues acá citamos alguno bien importante, donde dicen que el banco o la Reserva Federal se debería tardar un poco más en subir sus tasas de interés. Sin embargo, pues el dato que presentó o que se dio a conocer esta mañana en Estados Unidos está, digamos, desfavoreciendo el comportamiento de los bonos puntualmente en Estados Unidos de 10 años, que ya suben hacia el 2.15%, digamos un incremento en tasa de casi 8 puntos básicos frente a la jornada anterior. La curva, pues de manera general se ha incrementado. Digamos que los bonos que más han perdido son los bonos de largo plazo. De hecho, los bonos de la parte corta de 1 y 3 meses, digamos, todavía está ahí a la expectativa, o muy en línea con esa baja expectativa, o la reducción, mejor, de expectativas de incrementos para septiembre. Pero algo que estábamos observando en la firma es que el mercado generalmente empieza a hablar de octubre, o ha hablado, perdón, de septiembre o diciembre, que si el incremento no es en septiembre va a ser en diciembre. Y eso tiene una razón de ser, y es que la reunión de octubre pues no tiene una rueda de prensa que está ligada, no está ligada pues a ese día. Nosotros creemos que pues ya por los últimos eventos, septiembre de pronto podrá ser un mes donde la Reserva Federal tendrá datos, digamos, muy frescos de lo que está ocurriendo, de los recientes eventos que ocurrieron en China. Y pues diciembre también es un mes, digamos, muy lejano, porque ustedes recordarán o tendrán presente que en diciembre los volúmenes del mercado se bajan de una manera muy fuerte. Entonces digamos que de pronto octubre, aunque el mercado no le está empezando a hablar, es un mes que nosotros vamos a empezar a monitorear, donde podría la Reserva tener datos más concretos e incrementar sus tasas de interés para este mes. Lo que tiene que ver con la curva de deuda pública colombiana, pues al igual que el resto de mercados ha presentado unas desvalorizaciones bien importantes. Digamos que el último mes lo más fuerte, las desvalorizaciones más fuertes se han visto desde el plazo de 5 a 15 años. Y aquí, noticia relevante, digamos, para toda la curva,
unos comentarios que ya los había comentado Ricardo, que tienen que ver con una de las codirectoras del Banco Central, que digamos está en línea o está más a favor de que el banco no mueva sus tasas de interés en la próxima reunión. Les recuerdo que nuestra expectativa es que el banco va a tener que subir sus tasas de interés en algún momento y pensamos que en la próxima reunión muy seguramente lo va a tener que hacer. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, hoy vemos que el mercado empieza operando al 7.70 para ir a buscar un máximo del 7.74. Como hemos visto, esta zona del 7.75 es una zona de congestión, de difícil ruptura, por lo cual, si todavía hay cortos, pensaríamos en tomar utilidades ahí y una ruptura de ese nivel, volver a armarlos al 7.77 para ir a buscar el 7.90, pero esa zona del 7.75 está mostrando una fuerte congestión, por lo cual esperaríamos ya tomar utilidades en esta zona. No significa que estemos pensando en armar posiciones largas, seguimos manteniendo nuestra tendencia de corto plazo al alza. Creemos que zonas entre el 7.50 y el 7.43 son zonas de venta, creemos que igual el mercado va a seguir presionando, está tratando de encontrar tranquilidad aquí al 7.75, pero creemos que el mercado sí puede dar el salto hasta el 7.90. Hoy, recordar que hay subasta de tasa fija. Si recordamos, las subastas se venían haciendo por 700.000 millones debido a que ya Crédito Público ha colocado casi el 93% de las emisiones del año y a la dificultad que hay en el mercado en estos momentos, Crédito Público decidió bajar este monto a 450.000 millones. Recordemos que los papeles a subastar son papeles del 2020, 2026 y 2030. Estaremos muy pendientes hoy al dato de inventarios de petróleo, debido a que esto puede tener un impacto en el precio del petróleo y por ende en el dólar y por ende en los TES aquí en Colombia, por lo cual monitorear ese comportamiento de las 9:30 a las 10 y mañana tener cuidado con el dato de crecimiento de Estados Unidos que nos puede dar más luces sobre cuál puede ser el movimiento de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.